Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Estimados oyentes de la ciudad de Crespo y alrededores, y a donde llegue la imagen y el sonido de este programa. Soy el pastor Roque Allegrini de Crespo, Entre Ríos, Argentina, para compartir un mensaje de vida que viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Sabe que en 1998 hubo un conjunto de músicos españoles, música de rock suave, no rock violento, pero rock al fin, hizo un tema que ellos llamaron Depende. Y algunos lo recordarán. Ese conjunto se llamaba Jarabe de Palo. El principal protagonista de ese conjunto falleció. Pero quedaron sus canciones y quedó esta canción, Depende, todo depende, decía parte de la letra, ¿no? Que poniendo un poquito el punto en la canción en lo que influyen las cosas sobre las decisiones que tomamos. A veces tomamos una decisión y después decimos, bueno, dependía de muchas cosas y me faltaron que ciertas cosas ocurrieran y por eso fracasó todo. Entonces todo depende de esto, depende de aquello. En muchos casos que todo dependa tiene que ver con la voluntad de una persona. Por ejemplo, hablemos de una pareja, de un matrimonio. Alguien se casa, un matrimonio se forma, dicen el sí en el registro civil, piden la bendición en la iglesia o no. Ahora hay muchos casamientos que no pasan por la iglesia, pero supongamos que alguien se casa y uno dice, nos amamos, vamos a vivir para siempre, pero ahora han incluido en la promesa, mientras dure el amor que nos tenemos, algo así. Prometo serte fiel mientras dure. Depende. ¿Entiende lo que quiero decir? Pareciera que todo el mundo ahora quiere hacer que sus decisiones, hacer notar de qué cosas depende. Bueno, yo tengo ya bastantes años y cuando era muy joven o niño, las separaciones eran muy extrañas, muy raras. Me imagino, pensándolo a la luz de lo que pasa hoy, la gente se casaba para vivir casada, para vivir hasta morir casada, y era muy difícil que renunciara al matrimonio, salvo situaciones muy insoslayables, que había que resolver algo, ¿no? O disolver en este caso. Pero la idea antes era esto: vamos a casarnos porque vamos a ser felices para toda la vida. Bueno, hoy hay mucho alto porcentaje de divorcio y por lo tanto depende del trato, depende de cómo nos llevemos, depende de cómo nos entendamos al paso del tiempo, depende de las actitudes, de si hay o no acompañamiento, depende. Por lo tanto, ese depende pasó a tener en este tiempo una fuerza tal vez impensada en el pasado, ¿no? A mí personalmente, cuando alguien se separa, me produce una desilusión cuando se trata de gente conocida, ¿no? Me desilusiona porque he visto matrimonios que se arman muy lindos y de golpe salen a luz entre ellos cosas y uno se entera, alguien le avisa, viste que fulano y fulana se separaron. Y uno dice, ¿cómo? Si tan bien que pintaban, ¿qué pasó? Pero cuando una pareja, un matrimonio deja hijos y yo conozco a los hijos, ahí me
me trae una angustia por la persona que yo conozco que se queda sin tener el contacto con el padre o la madre en la cantidad que lo tenía antes. No, ya no los tiene juntos, tiene que estar con uno, ir a visitar el otro o irse de los dos. Bueno, todas las situaciones que hay, ¿no? Depende, ese chico va a tener que apelar al depende cómo vengan las cosas, me quedaré con mi mamá o me quedaré con mi papá o me iré de los dos, depende. También cuando se trata de gente desconocida, bueno, me produce tristeza, me causa gran tristeza saber que hay un altísimo porcentaje de divorcio y que hay muchos chicos que van a estar girando, por decirlo de esa manera, conforme a nuestro lunfardo, girando de un lugar al otro y muchas veces sufriendo, porque los chicos pagan un alto precio cuando los grandes, los padres, no se entienden. Lo cierto es que pareciera que podemos decir, a pesar que yo me resisto un poco, que todo matrimonio tiene que ser feliz, pero claro, depende de todo lo que ellos han conversado previamente. Estoy consultando un apunte que me he hecho para no confundirme, no irme por las ramas. Lo cierto es que el depender hace que el hombre viva distinto a épocas anteriores, lógicamente. El depender hoy de tantas cosas y el reconocerlo se ha hecho ya una cultura que antes prácticamente se mencionaba muy poco. Por supuesto que hay cosas lógicas. Yo me presento a una licitación y se presentan varios oferentes y bueno, yo sé que voy a ganar la licitación dependiendo de mi oferta. Si mi oferta es convincente, no solamente de lo que quiero cobrar, sino de lo que pienso hacer, cómo pienso hacerla, cuánto tiempo voy a demorar en hacer la obra por la cual me estoy presentando. Y ahí digo, el depender sí está correcto, depende del análisis que se haga de una cosa u otra. Cuando el análisis es honesto, y esto hay que aclararlo en la Argentina, porque acá ha habido adjudicaciones que no pasan por la mejor oferta, sino que pasan por otras cosas, que usted creo que me entiende perfectamente. En la vida humana, la vida de crecimiento de todo ser humano, pasamos por una etapa que le llamaríamos la etapa de la independencia o de autonomía, tal vez sería más justa. Es decir, el adolescente comienza a salir con permiso, en las casas que dan permiso, o comienza a irse de la casa y llega a cualquier hora, en otros casos. Lo cierto es que ese adolescente está diciendo, quiero comenzar a vivir y tomar mis decisiones y ver qué pasa con lo que yo hago, con lo que pienso. Puede tomar una actitud de rebeldía, decir quiero independizarme, pero en realidad lo que está haciendo es rebelarse contra la autoridad que tiene, que le exige ciertas normas de conducta porque es menor de edad, y cuando es menor de edad alguien tiene que sujetarse a aquel que es responsable frente a la sociedad de los actos de ese menor de edad. Pero el menor de edad no siempre está aceptando que las cosas sean así, porque de acuerdo al sistema actual puede llegar a decir, a mí no me consultaron, y están pasando estas incongruencias que vivimos hoy, que una chica de 13 años puede tomar decisiones en lo sexual por su cuenta sin consultar a sus padres, pero respecto a la responsabilidad de votar tiene que esperar hasta los 16, para la responsabilidad de llegar a manejar un vehículo puede tener que esperar a mayor edad, depende qué vehículo, por supuesto, la moto a los 16, los autos un poco más. No hay algo en común en todo esto, entonces se dice depende.
depende del crecimiento, depende de la responsabilidad. Cada padre está midiendo de alguna manera los chicos en su desarrollo. Estoy pensando en padres responsables, que están atentos. Lo cierto es que queremos ser independientes, celebramos en Argentina el Día de la Independencia, claro, por supuesto lo celebramos cuando llegamos a ser una nación independiente, libre de ser gobernados por otro. Sabe que la definición de la palabra dependencia o depender, estar subordinado a una instancia superior, estar condicionado por algo y necesitar de alguien o algo para vivir o para funcionar con normalidad. Esto sería una definición que está en el diccionario panhispánico de dudas que tiene la Real Academia Española. Claro, esto ocurre porque esta palabra, como digo, depender, depende, está abriendo un panorama de dudas, tal vez hasta de elementos, de factores que no están bien definidos todavía. Entonces, bueno, a ver, hablemos de factores. El factor material. Mucha gente no quiere depender de nadie para tener sus comodidades, entonces toma decisiones en su vida de llegar a lugares donde gane muy buen dinero, posiblemente se va a capacitar bien, lo más que pueda, posiblemente va a atropellar y va a respetar un poco o muy poco el derecho de otro con tal de ascender, de llegar, de tener, porque lo que se desea hoy en muchas personas es tener. Hay vida cuando tengo mucho, para no depender, decimos, de nadie. Bueno, en lo material, la gente que basa su vida en lo material, sin duda, lo material no le va a servir para sufrir, para pasar por sufrimientos, para pasar por angustia, para pasar por enfermedades, sí, por supuesto, para pagar la mejor medicina, el mejor tratamiento, estoy de acuerdo por allí, pero vamos a morir. Y en algún momento lo que juntamos no nos va a servir si es solamente lo material. Entonces, la vida material está basada generalmente en que la única vida que hay es esta. Miro el animal y digo, bueno, los animales nacen, se reproducen y mueren, y nosotros también nacemos, nos reproducimos y morimos. Por lo tanto, vivamos de la mejor manera posible, pasemos porque esta vida algún día va a terminar y digamos, hemos sido felices. Pero cuando se llega a cierta edad y las necesidades del cuerpo cambian y ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, ahí vemos que empezamos a tener alguna inseguridad. ¿Hicimos bien en haber tomado la vida como la tomamos? Es cierto, muchas personas llegan a tener unas grandes dudas al llegar a ciertos años, donde sus decisiones por allí hoy no les resultan tan claras. Hoy si yo hubiera hecho esto. Lo cierto es que, aparte de la vida física, de disfrutar, tenemos la vida social. Hay gente que es feliz teniendo amigos, cosechar amistades, tener actividad cultural, ir a escuchar a gente que habla de diversos temas, interesarse por la vida social de las comunidades, practicar solidaridad cuando puede, es decir, tener vida social, tener amigos, no estar cerrados, sabe cómo defenderse contra cualquier agresión, por lo tanto, se mueve en ambientes donde se siente seguro. Bueno, esas personas también desarrollan una vida así, y también en determinado momento cuando tienen que dejar de hacerlo por razones físicas o de dinero, se jubila, ya no tiene los medios, se ve restringido y esa vida que era tan interesante comienza a apocarse. Yo escribí acá la vida deportiva,
es interesante mientras uno puede correr, puede tener actividad, viajar, hay gente que le encanta viajar, hacer turismo, vida de placeres, hay gente que le gusta mucho los placeres carnales, tremendo, hombres que no se han casado para disfrutar con cuanta mujer se le cruce en el camino. Definen la vida así, de esa manera. Tienen deseos carnales, mundanos, diríamos, ¿no? Pero hay un tema que quiero llegar, a la vida espiritual. La vida espiritual, mucha gente la siente su necesidad cuando está en los postreros días de su vida. Cuando quiere aferrarse a algo, cuando siente que sus fuerzas ya no están, que se olvida cosas. La mente humana se gasta, tiene un proceso de desgaste natural también. Entonces la persona comienza a luchar consigo mismo y se siente abatida. Hay aparecido ahora este famoso tema de la persona que quiere que le quiten la vida, no se quiere suicidar, pero pide que le quiten la vida. La eutanasia, que se llama, le han puesto un nombre científico, aparentemente. Es decir, que la persona tiene la voluntad de decir, hasta aquí viví, ya no quiero vivir más. Bueno, cuando hay vida espiritual, los que tienen vida espiritual, no he escuchado nunca a alguien que se le ocurra tal cosa. Está dispuesto a vivir hasta que Dios diga, basta. Entonces, la visión de la vida, cuando alguien practica vida espiritual, pasa a ser muy distinta a aquellos que no consideran que sea necesaria la vida espiritual. El tema está en que la vida espiritual es la única que nos comunica con Dios. Y hay gente que dice ser creyente en Dios, pero practican una vida de ritos, de ceremonias, pero que cuando llegan los momentos difíciles recurre a esos ritos, recurre a esas ceremonias, pero también recurre a pedir ayuda a cualquiera que se le ofrezca de cualquier actividad, hasta demoníacas. Algunos le piden hasta los espiritistas o hasta gente que practica la maldad así en forma de religión. En Argentina hay muchas religiones que no son cristianas, que son, digamos, basadas en el mal. Hay gente que va a ciertos ritos y dice, ¿cuánto me cobra? Quiero maldecir a la mujer que me robó mi marido. He escuchado testimonio de eso, ¿no? Y bueno, también escuché a una persona que hacía esos trabajos espirituales, que venía otra persona y quería bendecir a aquella persona que otro anterior había venido a que la maldiga. Y dice, ¿qué voy a hacer? Decía aquel pai arrepentido. Y me pagaban por maldecir y después me pagaban por bendecir a la misma persona. Y por supuesto que lo hacía. ¿Se da cuenta la ética que tiene ese principio? No hay ética allí, no hay ética, hay solamente un fin de ganancia, basado en este hecho de hacer mal o de hacer bien. Bueno, Dios bendice, la palabra bendición la usamos desde el punto de vista espiritual, tiene sentido, y arranca de bien decir de alguien. Normalmente nosotros en nuestro hablar cotidiano bendecimos y maldecimos. ¿Viste que el vecino qué bien llevó? Viera cómo trata a los hijos, los lleva, los acompaña. Ahí lo estamos bendiciendo, estamos hablando bien. ¿Viste que el otro es un desgraciado? Le pega a los chicos, se saca el cinturón, le pega unos chiros, los deja marcados, pobrecitos. Lo estamos maldiciendo. Y usted dirá, ¿es lo que se merece? No, lo que se merece ese hombre es un tratamiento, ser llevado
a gente que lo trate, que vea qué mal tiene adentro. Precisa a Jesucristo, digo yo, como cristiano, para que aprenda y comprenda el verdadero sentido del amor. Hay mucha gente que castiga creyendo que está haciendo un bien, y lo que está haciendo es crear un odio en esos hijos maltratados, porque muchas veces son maltratados con injusticia, excesivamente. La disciplina no es pegar, la disciplina es algo mucho más amplio, consiste en dedicar tiempo, en corregir, en abrazar, en amar, tal vez allí aplicar alguna disciplina para que el niño aprenda o el joven aprenda, pero si el joven o el niño no confía en su papá o en su mamá, hay algo que no está bien. Lo espiritual produce un cambio notorio en las personas. He visto muchas personas que llegan al Evangelio derrotadas por la vida que han llevado, destruidas, por decirlo así. Y escuchan el Evangelio, alguien le da testimonio, muchas veces no que vienen a la iglesia. La mayoría de personas que encuentran a Jesús en su vida no lo reciben en un templo, y nosotros lo sabemos. Sabemos que invitar a alguien a venir a una reunión, puede ocurrir que 1 de cada 100 venga, los demás no quieren venir. Necesitan ser tratados afuera, y Jesús nos dijo a los cristianos: vayan, id, es decir, no traigan, vayan. Después van a venir solos a juntarse, a congregarse con los demás cristianos, pero primero necesitan recibir lo que en la Biblia se llama evangelio. Es una palabra que se adoptó para la iglesia, pero que realmente tiene una hermosa traducción. Necesitan recibir la buena noticia, porque evangelio significa la buena noticia. Esta que usted espera escuchar todos los días en la radio, en la televisión, y rara vez llega una buena noticia sobre algo. Bueno, Jesucristo es la buena noticia para el mundo, porque Él vino a dar su vida para rescatarte a ti, querido amigo. Y entonces este tema de depender se empieza a mirar de otra manera, porque cuando una persona aprende a depender de la palabra de Dios y a depender de Dios, a entender que a Dios se lo puede conocer, que hay una comunión espiritual, que no es posible obtener viviendo en el pecado. Necesitamos romper con el pecado. Usted necesita morir a esa clase de vida. Y entiéndame, no le estoy hablando de morir físicamente, de morir en su mente, de comenzar a rechazar lo que hacía sin Dios y comenzar a vivir lo que a Dios le agrada. Entonces usted va a eliminar la palabra depende, porque usted va a decir: ya Dios me dijo lo que va a pasar. Va a depender de usted, sí, depender del conocimiento que usted asuma o quiera tener de la voluntad de Dios. Yo quiero alentarle, tengo unos versículos por acá que le voy a compartir. Está en una carta que escribió el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas eran los habitantes de una región que existía hace casi 2000 años en lo que hoy es Turquía, al norte de Turquía. Allí existía una región que se llamaba Galacia, no existe más, pero estaba influenciado por los galos, los que ahora viven en Francia, es decir, que los bárbaros que se movían hace 2000 años atrás y menos también, bueno, los galos fueron finalmente a radicarse en Francia, tal es así que hoy a los franceses se les dice también los galos. Bueno, en Galacia, allí predicó el apóstol Pablo, y allí él le va a escribir a la iglesia de una región llamada Galacia, que tenía distintas congregaciones en distintos pueblitos de Galacia. Pero él escribió una carta para todos, que ellos tenían que compartir, y les dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios.
¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? Esto dice Gálatas 3:10. ¿Sí? Es decir, si usted está confiando en su buena conducta, para que Dios lo vea, qué bueno que sos, te voy a traer conmigo, yo le tengo que decir que usted está equivocado, porque Dios va a llamar a su presencia a los que han confiado en Él toda su vida, desde determinado momento que dijeron, quiero que Jesús venga a mi corazón. A partir de ahí nace una confianza con Dios, que la llamamos con una palabrita muy breve, que es la palabra fe. Hay fe entre usted y Dios, y usted irá a la eternidad con Dios. Pero aquel que se esmera en una conducta rutinaria, ritualista, y cree que Dios lo va a mirar con agrado por lo que hace, le digo con todo conocimiento de la Biblia, y no por lo que yo descubrí, sino por lo que Dios dice, que no va a recibir nada en la eternidad, nada de lo que usted espera. Le leo de nuevo. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos, no dependa de la ley, no dependa de los 10 mandamientos, dependa de Jesús y de Dios. Y usted va a cumplir los mandamientos, después se va a dar cuenta, recibí a Jesús y ahora sí, ya no maldigo, ya puedo amar, ya no miento, ya no robo, ya no hablo mal de nadie, porque Jesús me cambió. Al tener a Jesús en nuestra vida, cumplir los 10 mandamientos, dice el apóstol, cumplir los mandamientos es fácil, porque Él me está ayudando a hacerlo. Y si algo no hago, el Espíritu Santo viene y me dice, atención Roque, está mal lo que hiciste, corregite. ¿De quién depende usted? Yo le sugiero esta noche, no dependa de lo material. En algún momento las felicidades materiales desaparecen. No dependa de su autoridad humana, porque en algún momento ser autoritario lo va a traicionar, le va a producir rebeldes a su alrededor. No dependa de su alma, de lo que usted siente. El sentimiento del hombre es traicionero. Dependa de Dios, dependa de la palabra de Dios, dependa del ambiente espiritual. Como siempre le reclamo, querido amigo, tenga vida espiritual, no la deseche. No viva tratando de tener buena conducta. Viva con Dios y la buena conducta aparece en su vida sola. Solamente por la presencia de Jesús en su vida, nuestra vida cambia. Reciba a Jesús. Una sugerencia. No viva entonces pensando y diciendo depende de lo que tengo que disfrutar carnalmente todavía, voy a acercarme a Dios. Pero mientras me quede algo para disfrutar y cumplir mis deseos, bueno, puede ser tarde después. Sus deseos pueden matarlos, pero Dios le da vida. Miro la cámara y lo miro a usted a través del éter, dirían antiguamente cuando se hablaba del éter, a través de las ondas que van por el espacio, y le digo, querido amigo, reciba a Jesucristo. Padre, yo bendigo la vida de aquellos que están escuchando esta palabra con Gálatas capítulo 3:10, que les he mencionado para que ellos abran su Biblia, Señor, y vean lo que tú dices. No se trata de ganar el cielo, se trata de obedecerte. Yo los bendigo. Y te pido que tú los bendigas, tu bendición es la que vale. En el nombre de Jesús. Amén. En 7 días nos vemos. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,